compañeros, profesora. Mi nombre es Teresa Mejías y junto a mi compañera Javiera Gatica, hoy nos toca hablar sobre el conflicto conyugal, el divorcio y la separación. ¿Ya? En las relaciones es común que existan conflictos conyugales. Esto sucede cuando existe una diferencia, un descontento o una disconformidad en la relación y esto lo lleve a un entorno de peleas, de riñas o de malos entendidos. Bueno, cabe mencionar también que esta ruptura o peleas forman parte de un proceso de crecimiento. Son estas experiencias que permiten reflexionar sobre los puntos fuertes o los puntos débiles de cada relación o viendo los errores que puedan solucionar durante el transcurso de la relación. Las relaciones de pareja no siempre pasan por un buen momento, no señores. Y pueden aparecer crisis por cualquier motivo, ya sea motivos mínimos, pueden aparecer las crisis. Las relaciones son de dos y a veces por causa de por nuestras creencias, por nuestras creencias, nuestros comportamientos, nuestras culturas o simplemente nuestro color político, estos son factores determinantes que suceden para que una relación sea satisfactoria o no. A pesar de que la relación tiene altos y bajos, las parejas con éxito, las parejas que sí saben que tienen una buena comunicación, las parejas que sí pueden manejar el conflicto y salir victoriosos, las parejas que quieren y pueden salir adelante. Existen diferentes motivos que se produzca un conflicto conyugal. Puede ser, como dice en el PPP, la falta de comunicación, la mala convivencia, los desacuerdos, la infidelidad, los problemas sexuales, los hijos, la monotonía, la dependencia emocional. Estos son factores, etcétera, son factores importantes, son factores que pueden ocasionar conflictos conyugales o la separación o el divorcio. Ahora los dejo con mi compañera Javiera Gatica, que va a hablar del divorcio. Hola compañeros, a mí me tocó hablar sobre el divorcio y la separación. Lo primero que debemos saber y tener en cuenta es el matrimonio. El matrimonio, más allá de su significado social, emocional y espiritual, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no es más que un contrato como cualquier otro que tiene sus propias particularidades, como son las solemnidades. Luego pasamos a un tema importante, que es la Ley 19.947. Esta ley establece y sustituye la Ley del Matrimonio Civil de enero de 1884. Esta ley es más conocida como la llamada Nueva Ley del Matrimonio Civil. Ya, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 42, las causales de terminación del matrimonio son por la muerte de uno de los cónyuges, por la muerte presunta, cumplidos sean los años de los plazos señalados en el artículo siguiente, que puede ser por sentencia firme de nulidad y por sentencia firme del divorcio. Luego pasamos al divorcio. Pasando a este punto importante del divorcio, podemos definir el divorcio como la disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno o de los dos cónyuges cuando se dan las causas previstas por la ley. Debemos decir que esta definición es bastante acertada independientemente de no ser tan detallada. Recordemos que nos da las ideas centrales de lo que es el divorcio, es decir, determinar de manera legal un matrimonio. Se debe decir que el divorcio como institución jurídica existe en nuestro ordenamiento civil hace relativamente poco tiempo. Todo fue gracias a la nueva ley del matrimonio civil al regular, y dicho sea de paso, legalizar el divorcio fue todo un acierto legislativo. Otra cosa importante es hablar de cuáles son los efectos del divorcio. Y jurídicamente decimos que el divorcio pone fin al matrimonio y junto con él sus derechos y obligaciones que genera. Cesa la obligación de alimento que tienen los cónyuges mutuamente y también cesan los derechos hereditarios que tienen los cónyuges mutuamente. No cambia la filiación con los hijos. Esto quiere decir que aunque ellos se separen, la obligación con sus hijos sigue. Si el matrimonio se celebró
Bajo el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, este igualmente se extingue. Cambia el estado civil de los excónyuges de casados a divorciados. Otro punto importante entonces son los tipos de divorcios. Primero debemos saber que en nuestra legislación existen dos tipos de divorcio que han sido llamados por alguna parte de la doctrina divorcio sanción y divorcio remedio, pero más bien están clasificados como divorcio culposo y divorcio por cese de convivencia. Este último, a su vez, puede ser divorcio por cese de convivencia común acuerdo o divorcio por cese de convivencia unilateral. También debemos saber que hay requisitos del divorcio y depende del tipo de divorcio es que se deberá cumplir con distintos requisitos. Pasamos a explicar el divorcio culposo, que consiste en que uno de los dos cónyuges haya incurrido a una violación grave de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones con los hijos y que torne intolerable la vida en común. Luego pasamos al cese de convivencia de mutuo acuerdo. Este debe tener un requisito de al menos haber transcurrido 1 año desde el cese de convivencia. Luego tenemos el divorcio por cese de convivencia unilateral y el requisito es haber transcurrido 3 años desde el cese. Luego pasamos a definir los tipos de divorcio. Primero tenemos el divorcio mutuo acuerdo, que es la terminación del matrimonio, como dice su nombre, que se produce por el acuerdo de ambos cónyuges. Luego, el divorcio unilateral, que para que sea efectivo se necesita la voluntad de uno de los cónyuges, además de haber transcurrido un plazo de 3 años que se contará desde el cese de convivencia. Luego tenemos el divorcio culposo. Este tipo de divorcio procede en aquellos casos que uno de los cónyuges tiene conductas que se supone una violación grave. Cada uno contará con requisitos distintos para hacer efectivo el divorcio y cabe destacar que el cónyuge pierde todo compromiso con su cónyuge, pero no así con sus hijos. Y ambos cónyuges deben tener súper claro eso. Ahora los dejaré con mi compañera Teresa Mejías. Bueno, como lo dijo mi compañera Javiera Gatica, ahora yo voy a hablar de la separación. La separación en la pareja puede ser un proceso de transición que suele definir el futuro familiar. Puede que existan pocas dosis de conflicto para que ocurra una separación. Una separación muchas veces hace el progreso. Si hablamos de separación, estamos hablando de una ruptura que genera dolor entre todos los integrantes de nuestra familia, y especialmente cuando hay hijos. La decisión de separarse no es fácil. Yo creo que para nadie es fácil cuando se soñó con tener una familia, cuando se soñó con tener un matrimonio, pero hay que tener claro que cuando se vive un entorno de hostilidad, un entorno de riñas, un entorno de peleas, una de las mejores decisiones es la separación. Cuando involucra el bienestar personal de cada integrante del grupo familiar, se debe tomar una decisión final. Muchas veces esto puede doler, porque va a doler aceptar cuando se crearon sueños, cuando se crearon ideales, pero a veces la mejor decisión para un buen entorno. Ahora, bueno, dejaré a mis compañeros a ver si quieren hacer algunas preguntas y muchas gracias.